José Luis, a la hora de hablar de innovación parece importante hacer una referencia al contexto general en el que vivimos. Pues hombre, efectivamente, porque el mundo en el que estamos es un mundo en transformación, además caracterizado por la diversidad, por la complejidad y por una gran incertidumbre, y entonces esto supone un verdadero desafío para la innovación, ¿no? Hombre, alguien diría que el mundo siempre está en transformación, y eso es verdad, ¿no? Lo que pasa es que es cierto también que en estos momentos las fuerzas transformadoras yo creo que son más fuertes que nunca, ¿no? Y en ese mundo de transformación, esas fuerzas que hacen que se transformen las cosas son a modo de grandes tendencias que unas se relacionan con otras, muchas veces son causa y efecto, y entonces estamos rodeados de muchas de ellas y yo creo que necesitamos interpretar, ¿no?, cuáles de ellas nos afectan más, cómo nos afectan, y entonces es muy importante desarrollar un cierto modelo de interpretación de lo que pasa, ¿no? Yo creo que desde esa perspectiva, desde mi punto de vista, yo distinguiría entre lo que son tendencias generales, lo que es un cambio de paradigma, las dificultades que hay para el cambio y las fuerzas tractoras. ¿Y cuáles serían esas tendencias generales? Bueno, pues las tendencias generales, por simplificar un poquito, son grandes tendencias que pasan como corrientes de fondo que ocurren y que nosotros tenemos poca capacidad de incidir sobre ellas, ¿no? Ahí somos más sujeto pasivo, quizá para unos menos que para otros, pero en general que un sujeto activo, ¿no? Y entre ellas yo cuáles destacaría. Bueno, yo creo que hay una primera que es la explosión de diversidad y lo que supone esto para la complejidad y la transformación, y luego hay aspectos como los procesos de globalización, todo el desarrollo tecnológico y la transformación digital, todo el tema del nuevo diálogo en el planeta, que es un concepto quizá un poquito nuevo de planetización, todos los aspectos demográficos, todo el mundo de la energía y el medio ambiente, las nuevas demandas de seguridad, y luego en un plano, si quieres, un poquito más próximo, pues la nueva manera de entender el impacto social de las empresas o cómo manejar las relaciones sociolaborales, ¿no? Y además todo esto se produce dentro de un gran cambio de paradigma. ¿A qué te refieres con ese cambio de paradigma? Bueno, pues que yo creo que venimos de un paradigma, bueno, un cambio de paradigma es un poco un cambio en la manera de entender el mundo y en la manera de ver las cosas, ¿no? Y yo creo que venimos de un cambio, venimos de un paradigma muy espacial, que es un paradigma muy material, muy físico, en donde normalmente vemos departamentos, vemos organizaciones, vemos espacios, o sea, el espacio está como muy presente, y cada vez más caminamos a un paradigma relacional, en donde son más importantes las relaciones que se producen entre las cosas, ¿no? Los espacios están ahí porque ocupamos un espacio ahora mismo, ¿no? Pero tan importante o más importante es cuáles son las relaciones que estamos teniendo entre nosotros y para qué sirve eso, ¿no? Y realmente esto tiene mucho que ver con la innovación, ¿no? Porque un paradigma de corte relacional es un paradigma que ve mucho más las interconexiones que hay entre las cosas, es mucho más dinámico, ¿no? Se basa mucho además en las personas, y yo creo que esto es una gran oportunidad para la innovación, ¿no? Porque yo creo que el dinamismo es fundamental en los procesos de innovación. Y luego además, para que todo esto se produzca, pues por acompañarlo lo tenemos que acompañar de una serie de dificultades importantes, son también un poquito como tendencias, ¿no? Que tienen que ver pues con la trampa de la superficialidad, tienen que ver con la especulación, tienen que ver también con la exaltación de la estupidez, tienen que ver también con la dictadura de la mediocridad, con los prejuicios y con un pesimismo bastante generalizado. O sea, un cóctel complicado, que lo que hace fundamentalmente es hacer una gran interpelación a todos y cada uno de nosotros desde los principios y los valores. ¿Y cómo podemos afrontar, José Luis, ese mundo en transformación? Bueno, pues ahí están las fuerzas tractoras, ¿no? O sea, que son aquellas fuerzas que existen en las cuales creo que debemos aspirar a ser protagonistas de ellas, ¿no? De alguna manera, si las tendencias generales apelan a nuestra capacidad de resiliencia, a nuestra capacidad de adaptación, las fuerzas tractoras son una interpelación a nuestra capacidad de anticiparnos y de innovar, ¿no? Y yo distinguiría tres ámbitos de fuerzas tractoras, ¿no? La más importante, o si queréis la primera, que es la innovación y el emprendimiento. Luego estaría el aprendizaje y el conocimiento. Y por último, entender el bienestar al servicio de las personas, ¿no? La innovación y el emprendimiento pues son absolutamente claves. Y en un mundo en transformación, que es un mundo en constante innovación, debemos revisitar el concepto de innovación y ser conscientes que el verdadero protagonista de la innovación son las personas. Ellas son las que imaginan, las que creen, las que crean, las que transforman, las que emprenden, y está muy relacionado entonces la innovación con el emprendimiento y el talento, ¿no? Pero por otra parte, y ahí tenemos que ser activos, tenemos que ser protagonistas, por eso tenemos que hacer que sea una fuerza tractora. Y por otra parte tenemos el conocimiento y el aprendizaje. En realidad el conocimiento es el fruto de nuestros procesos de aprendizaje
Y los aprendizajes son aprendizajes transformadores, o sea que son en sí mismo también procesos de innovación. O sea que la innovación y el emprendimiento no se pueden entender si no se entienden que están relacionados con el conocimiento y el aprendizaje. Y por último, otra gran fuerza tractora es, bueno, ¿y cuál es el propósito de todo esto? ¿Para qué innovamos? ¿Para qué aprendemos? ¿Para qué desarrollamos nuestro conocimiento? Hombre, pues yo creo que esto es un tema capital. El objetivo, el propósito de esto debe ser el bienestar de las personas. Y esto supone un verdadero reto a otra fuerza tractora, que es la competitividad, que la debemos de revisitar también y ponerla al servicio del bienestar de las personas. Todo esto es clave y la competitividad no se entiende al servicio del bienestar si no se apoya en la innovación. Es que ricasco, José Luis. Este es nuestro desafío. Personas que innovan, emprenden, transforman. Este es nuestro empeño. Imaginar, creer, crecer, crear y cooperar. Y esta es nuestra iniciativa, Deusto Social Lab, Deusto Emprende.